ustedes en sus diferentes unidades de salud, en la práctica clínica privada, varios lugares donde tienen acceso a diferentes tipos de medios. Creo que es importante que sea de una manera dinámica, no ser un monólogo, sino tratar de establecer una plática en la cual ustedes pues expresen sus dudas y sean de pacientes en urgencias, traigo ejemplos de pacientes en emergencias, traigo ejemplos de pacientes que lo único que tienen es una hipertensión no controlada y ustedes pues en el desarrollo de la charla deben ser capaces de poder identificarlo y si no, pues estamos nosotros de igual manera para poder acabar de sus dudas. Primeramente, pues les traigo este escenario que es un escenario muy frecuente. Juana es una paciente con obesidad mórbida, grado 2, que ya está cursando la sexta década de la vida. Únicamente es conocida por diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con metformina y ella refiere que últimamente ha sentido cefalea, que no ha mejorado con acetaminofén y pues ha acudido 2 ocasiones al consultorio donde ha presentado presión arterial de 160 a 100 y 155-90 tomados en 2 días diferentes, en 2 visitas diferentes a una unidad de salud. ¿Cuál consideran ustedes que debería ser la estrategia a seguir en esta paciente? En primer caso, ¿verdad? Recuerden que traigo este primer escenario a colación porque cuando estamos tratando un paciente, lo primero que debemos hacer es estar seguros que nos estamos enfrentando a una hipertensión arterial verdadera y no nos estamos presentando ante una pseudo hipertensión o una hipertensión de bata blanca. Como ustedes observan, el único síntoma de ella es cefalea, que si bien tiene un factor de riesgo agregado que pudiera contribuir al desarrollo de la hipertensión, porque la diabetes mellitus y la hipertensión arterial son primo hermanas, lo ideal en esta paciente, lo que se debe hacer en un mundo ideal es indicarle un monitoreo ambulatorio de la presión arterial o un automonitoreo de la presión arterial. Es decir, que lo primero que tenemos que descartar es hipertensión arterial de bata blanca. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues simplemente se hacen varias tomas seriadas. Lo que tenemos nosotros a disposición pues es automonitoreo de la presión arterial, que de hecho la nueva guía del 2020 sobre manejo de presión arterial lo que establecía es que ya está validado el uso de ciertos aparatos reguladores y que se usan para toma de presión arterial y que no es necesario o no es indispensable realizar una toma con un esfingomanómetro de mercurio y con el estetoscopio. Perfectamente se puede hacer con un dispositivo digital que el paciente anota sus tomas mañana, tarde, en el transcurso de pues unos 5 a 7 días y con eso ya nos podemos hacer una idea para poder establecer un tratamiento oportuno según las cifras que el paciente presente. Porque la hipertensión arterial es, desde el punto de vista objetivo, cualquier toma de presión arterial que se encuentre por arriba de los 140 milímetros de mercurio y o los 90 milímetros de mercurio de presión arterial diastólica y 140 de presión arterial sistólica. ¿Por qué es importante la clasificación? Porque cuando una persona está normal, pues lo único que se recomienda es continuar medidas higiénico-dietéticas, presión arterial normal alta. Ahí la primera medida es quitar factores que nos pudieran estar conllevando el desarrollo de hipertensión arterial, como el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo, uso de ciertos fármacos que tienen mecanismos estimuladores y vasoconstrictores como descongestionantes nasales y tratar de revertirlo. Ya en hipertensión grado 1, ya pues siempre las medidas higiénico-dietéticas ya se recomienda iniciar con 1 o 2 fármacos, igual que la hipertensión arterial de grado 2, que puede ser una combinación de 2 o 3 fármacos que vengan en una sola cápsula, en una sola tableta, de las diferentes formulaciones que les voy a estar presentando más adelante. Importante mencionar que la hipertensión arterial afecta aproximadamente al 30% de todos los adultos mayores de 20 años. En un 80-95% de los casos obedece a hipertensión arterial primaria. Ojo, se abre una brecha. La brecha se abre en los pacientes
menores de 25 años y los pacientes generalmente mayores de 25 años, porque lo habitual es que los pacientes entre los 25 y los 50 años presenten hipertensión arterial primaria o esencial, pero cuando esos pacientes son menores de 25 o mayores de 50, nuestra obligación como médicos es indagar sobre causas secundarias. ¿Qué podría ser una causa secundaria de hipertensión arterial? Podría ser, por ejemplo, hipertiroidismo, coartación aórtica, pudiera ser también consumo de drogas como la cocaína, pudiera ser un hiperaldosteronismo primario, podría ser un feocromocitoma, podría ser una estenosis renal de ambas arterias, por lo cual es nuestra obligación como médicos tratar de dilucidar causas secundarias de hipertensión arterial. Se estima que para el 2025 habrá 1 billón de personas con hipertensión arterial, según datos publicados en la página oficial de la OMS. Y pues las crisis hipertensivas, que es el tema que vamos a hablar el día de hoy, representan el 4.6 de visitas a la emergencia, siendo esta pues un factor de riesgo en vista que incrementa hasta 5 veces el riesgo de un stroke, o sea, una enfermedad vascular cerebral, y aumenta el 50% de eventos cardiovasculares adversos, como lo que es la falla cardíaca aguda, la cardiopatía isquémica crónica y el síndrome coronario agudo. Las crisis hipertensivas son tiempo dependientes. ¿Qué quiero decir con esto? Que realmente no es en sí una cifra de presión arterial que me lleva a las manifestaciones clínicas de lo que es el paciente, no es el valor. Porque así como ustedes van a tener pacientes en la consulta externa que tengan presión arterial de 160 a 100 y anden sintomáticos con cefalea, visión borrosa y tinnitus, van a tener otros pacientes que van a andar con presiones arteriales de 240, 120 y perfectamente van a tener un curso asintomático. ¿Por qué? Porque a través del tiempo hay una autorregulación cerebral, que es la siguiente gráfica que les voy a mostrar, que establece realmente que a mayor presión se va modificando el umbral cerebral y lleva a una adaptación de esas cifras de presión arterial para así tratar de disminuir los efectos derivados de la misma, como ruptura de vasos sanguíneos y edema cerebral secundario. Importante concepto. No nos podemos olvidar de cuando estamos hablando de una crisis hipertensiva. Estamos hablando de una crisis hipertensiva cuando la presión arterial sistólica está mayor o igual a 180 milímetros de mercurio y o la presión arterial sistólica está mayor o una de estas dos cifras, ya sea la presión arterial sistólica o la presión arterial diastólica o ambas, ya me define una crisis hipertensiva. Si el paciente tiene un órgano de choque, que generalmente hablamos de 5 órganos de choque, hablamos de sistema nervioso central, hablamos de retina, hablamos de corazón, hablamos de riñón y hablamos de grandes vasos, se cataloga una emergencia hipertensiva. Pero si el paciente tiene 200, 120 de presión arterial y lo único que refiere es tinnitus, cefalea, no ha tenido dolor torácico, no tiene cambios en el electrocardiograma, no ha tenido síncopes, no ha tenido alteración de la conciencia, no está con tendencia al sueño, eso me define una urgencia hipertensiva. Importante el valor, porque sin este valor no estamos hablando de una crisis hipertensiva. Si un paciente me llega a la emergencia con presión arterial de 170/100 y llega con un infarto agudo de miocardio, eso no es una crisis hipertensiva. Eso es un infarto de miocardio más una hipertensión arterial mal controlada. Porque una crisis hipertensiva por definición debe tener sistólica por arriba o igual a 180 y diastólica por encima o igual a 120. Esta es la gráfica que yo les estaba mencionando hace unos momentos. Cuando el paciente tiene un aumento crónico de la presión arterial, como están observando en esta línea que es de color rojo ocre, lo que pasa es que la autorregulación cerebral entonces se desplaza también hacia la derecha. ¿Para qué? Para que a esa presión de manera crónica, por ejemplo, aquí sería un corte de 190 aproximadamente, para que a esa presión se disminuya la incidencia de edema cerebral, de daño retiniano y lo que es un daño endotelial difuso. Por eso es que es perjudicial. Ojo, es iatrogenia.
que a ustedes, a un paciente que lo que pasa con una urgencia hipertensiva, que no tenga ningún órgano de choque, le administran medicamentos intravenosos, porque si no está en emergencia, ustedes rápidamente descienden esta presión arterial y lo que ustedes pueden inducir eventos cerebrales adversos por usar medicamentos intravenosos en un paciente que no los necesita. Y eso al final se traduce en una disfunción del paciente, en mayor morbilidad y en algunos casos hasta mortalidad. ¿Cuáles son los desencadenantes de una crisis hipertensiva? ¿Algún voluntario que quiera mencionar alguno de los que se les ocurre o que en la práctica clínica diaria hayan observado? Tal vez la doctora Yacira Soto nos quisiera colaborar con una causa que ella considere de un desencadenante de una crisis hipertensiva. Si no, pues lo vamos a la. Hola. Un momento, solo que el doctor creo que tiene un problema de conectividad ahora, pero ya va a regresar. Un momento, solo un momento. Por mientras se conecte el doctor, solo comentarles que se pueden suscribir a nuestro canal Telesan en YouTube. Si se suscriben, ustedes podrán ver aquí una serie de elementos educativos que están orientados hacia profesionales de salud y también hacia pacientes, por lo tanto ustedes pueden hacer uso de ellos. Entonces solamente ingresan a la página, al sitio en YouTube, se suscriben y pueden ingresar a la parte de lista de reproducción. En la lista de reproducción hay varias listas que están orientadas a tutoriales de la plataforma, el equipo, para la red que conforma, y también está una parte de 19 videos con diferentes abordajes de COVID, que esto fue el año pasado, también videos en Misquito para que va orientado hacia pacientes, y pues también está la parte de Edu Academia. El año pasado iniciamos con este programa y hay una serie de videos con diferentes profesionales que son expertos en el área, y pues en esta parte vamos subiendo sus videos. Ustedes pueden acceder a ellos desde el canal de YouTube y verlos. O sea, si no pueden unirse el día de la capacitación, pues pueden verlos a través del canal. Ahí están, el repositorio de videos,
los temas que ustedes tengan mayor interés, ahí lo pueden ver. Como este, por ejemplo, del día de hoy, ustedes por cierta razón no pudieron completar el video o la capacitación, pueden ingresar al canal que estará subido ese video. Así que muchas gracias y lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Telesan. Ya terminó. Denos unos minutos, ya va a ingresar el doctor César que tuvo un problema de conectividad, entonces para seguir con la capacitación del día de hoy. Seguramente va a regresar. Y se llegó a tu lugar también. Bueno, lo siento, hubo una falla técnica, creo. ¿Por dónde nos hayamos quedado? ¿Esto lo vimos? Estoy revisando la falla técnica. Anterior a eso estábamos. Ahí. Vas a caer Aquí. aquí. Por los desencadenantes. Ok, gracias. Bueno, los desencadenantes de una crisis hipertensiva. Los desencadenantes de una crisis hipertensiva, pues, estos pueden variar según el escenario clínico, pero el principal desencadenante siempre va a ser abandono de tratamiento. También dentro de los desencadenantes se menciona la transgresión alimentaria, ese paciente que tiene sobrecarga de sal, sobrecarga hídrica, fármacos simpático-miméticos como ser los descongestionantes nasales, algunos antidepresivos, el uso de drogas, la cocaína principalmente, el infarto agudo de miocardio, la insuficiencia cardíaca puede ser causa o consecuencia, el dolor, la ansiedad y la retención urinaria. Pero siempre recordar que el abandono de tratamiento constituye la principal causa de una urgencia hipertensiva y una emergencia hipertensiva. Ahora bien, en el paciente que yo ya lo diagnostiqué con hipertensión arterial y que me debutan una urgencia hipertensiva,
cuál es mi abordaje terapéutico que yo debo hacer. Son 3 pasos. Paso número 1 es, si el paciente abandonó tratamiento, simple y sencillamente es verificar por qué lo abandonó, y si no hay una contraindicación para el reinicio del mismo, sería entonces simplemente reiniciar el medicamento que el paciente ya usaba a la dosis que previamente usaba y citarlo en una semana si no hay contraindicación. Aquí es importante tener en cuenta de que se debe evitar fármacos que pudieran conllevar a una hipertensión arterial de rebote si yo no garantizo que el paciente va a tener buen apego a su tratamiento. En ese escenario caben los agonistas alfa-2 centrales como la clonidina, y también cae lo que es los beta bloqueadores en dosis elevadas. Entonces el paciente no estaba tomando su tratamiento, el primer paso es reiniciar el tratamiento que el paciente ya tenía. Si el paciente ya tenía un tratamiento y refiere que tiene un buen apego a su tratamiento, el siguiente paso es aumentar a la dosis máxima del medicamento que el paciente estaba consumiendo. Por ejemplo, enalapril, llevarlo a 40 miligramos al día, lisinopril, llevarlo a lo que es 40 miligramos al día. Si tomaba valsartán, llevarlo a 320 miligramos al día, telmisartán, llevarlo a 80, losartán, llevarlo a 100. Si usaba calcio antagonistas tipo amlodipina y se lo usaba 5, subirle a 10. Si lo que usaba era beta bloqueador tipo bisoprolol, entonces llevarlo a su dosis máxima, que serían 10 miligramos, nebivolol 10 miligramos, el atenolol 100 miligramos y así sucesivamente. Ya tengo el paciente con la dosis máxima y aseguro que tiene buen apego y me llega en urgencia hipertensiva, entonces el paso a realizar en este momento sería añadir un nuevo fármaco. Por ejemplo, si el paciente estaba con enalapril 20 miligramos 2 veces al día y ya lo tengo con amlodipina 10 miligramos al día, que yo ya sé que es la dosis máxima, yo le puedo agregar un diurético según la función renal, porque si la tasa de filtrado es menos de 30 ml, se beneficia más de diuréticos de asa, como la bumetanida y como la furosemida. Y si lo único que tiene, pues tiene función renal conservada, le puedo agregar perfectamente un diurético tiacídico tipo hidroclorotiacida o clortalidona. Entonces, recapitulando, primer paso, reiniciar tratamiento. Segundo paso, aumentar a la dosis máxima tolerada por los pacientes y añadir otro fármaco. Tercer paso, entonces añadir un diurético siempre y cuando la función renal y la condición clínica del paciente lo permite. Hay ciertos escenarios donde se recomienda ciertas características, según las características del paciente, uno u otro fármaco en específico. Por ejemplo, los pacientes con insuficiencia cardíaca se recomienda el enalapril, los ARA2, los beta bloqueantes, los diuréticos y los antagonistas de la aldosterona. Ojo, mucho ojo con esto. Si ustedes se fijan, aquí en la recomendación no salen los antagonistas del calcio, porque los antagonistas del calcio son fármacos no recomendados en pacientes con insuficiencia cardíaca, porque ese mecanismo inhibidor del calcio desfavorece una contractibilidad miocárdica adecuada y puede desencadenar una falla cardíaca aguda en un paciente con una baja reserva miocárdica. En pacientes postinfarto, pues se recomiendan los IECA, los ARA2, los beta bloqueadores y también los antagonistas de la aldosterona. Enfermedad renal crónica proteinúrica. Me he fijado que este es un error muy frecuente. Los fármacos de primera línea para todo paciente con enfermedad renal crónica, ya sea que esté en hemodiálisis, que sea progresiva, es los IECAS y los ARA2 porque disminuyen la progresión de la enfermedad. Ojo, siempre y cuando los niveles de electrolitos lo permitan. Por ejemplo, el potasio. El potasio tiende a elevarse cuando usamos IECAS o ARA2. La angina de pecho, los beta-bloqueadores y los bloqueadores de los canales de calcio. Si el paciente está en FA, un beta bloqueador. Si el paciente pues tiene flúter, un beta bloqueador primera línea. Si el paciente padece de hiperplasia prostática benigna, pues un bloqueador alfa como lo que es la clonidina o la prazucina. Si el paciente padece de temblor, un beta bloqueador cardioselectivo o no cardioselectivo como el propranolol. En el hipertiroidismo igual, en la migraña igual. Si ustedes se fijan,
salen en muchas características como el fenómeno de Raynaud y en otros escenarios como para bajar frecuencia cardíaca, los antagonistas de los canales de calcio no dihidropiridínicos y dihidropiridínicos, porque esos tienen efectos adversos que son diferentes. Por ejemplo, la amlodipina y la nifedipina me provoca taquicardia refleja, a diferencia del diltiazem y del verapamino, que lo que me produce es bradicardia. El angioedema, pues, es uno de los efectos más mencionados de los IECA, por lo cual no se recomendaría darle un paciente con antecedentes de angioedema. Pacientes asmáticos y pacientes con EPOC, ojo con los beta bloqueadores no selectivos, porque los beta bloqueadores no selectivos pueden tener un nivel contraproducente a nivel del árbol bronquial y desencadenar una crisis tanto de EPOC o de asma. ¿Cuál sería el mejor beta bloqueador? Es decir, si ustedes tienen un paciente asmático y le tienen que dar un beta bloqueador por fuerza, porque ya le dieron un enalapril 20 2 veces al día, amlodipina ya lo tienen con 10 miligramos al día, hidroclorotiazida 25 2 veces al día y sigue hipertenso, entonces le van a agregar un beta bloqueador. El más selectivo es nebivolol. De los más cardioselectivos y que tiene menos efectos a nivel de broncoespasmo es nebivolol. Esa sería una excelente pregunta, la verdad, para los que están escuchando la charla y aplicarían un examen de residencia. El beta bloqueador desde el punto de vista de broncoespasmo y de hiperreactividad bronquial más seguro es el nebivolol. En pacientes que tienen enfermedad hepática o cirrosis no se recomienda el Aldomet, porque el Aldomet es un fármaco que está descrito como causa de cirrosis farmacológica, y si el paciente pues está en riesgo con deseo de estar embarazada, no se recomienda IECAS, no se recomienda ARA2, ni tampoco se recomienda diuréticos como fármacos de primera línea. Cosas que nunca deben hacer. Esto es nunca, pero nunca de los jamases. Esta es como una ley que debe estar pegada en cada consultorio y en cada hospital. ¿Qué es lo que yo no debo hacer con un paciente en una crisis hipertensiva tipo urgencia? Número 1, nunca darle nifedipina sublingual, porque la nifedipina sublingual está asociada a una absorción impredecible, lo que puede conllevar que el paciente tenga un control paulatino de presión arterial, pero que de manera súbita tenga caída de presión arterial que inclusive tengan repercusión hemodinámica severa y hace un estado de shock. Entonces, nunca usar nifedipina sublingual, ni tampoco furosemida intravenoso. Cuando yo era social, me acuerdo que una mala práctica clínica que a veces se hacía, porque era lo único que se tenía, para pacientes con urgencia hipertensiva era administrarle furosemida IV. Eso es una mala práctica clínica. Eso conlleva deshidratar el paciente, va a seguir hipertenso, le va a aumentar la sintomatología vasoespástica y lo único que pudiera conllevar es a desencadenar una lesión renal en un paciente que ya tiene una urgencia hipertensiva. Entonces, como les mencioné, cosas que se deben hacer y tomar en cuenta como estas, también esas son las cosas que no deben hacer por las razones que yo les acabo de explicar. Les traigo este caso y pues voy a empezar a preguntar, como no han querido participar, entonces ya me pasaron varios nombres donde, bueno, y aquí están los conectados y sin pena, estamos con derecho a equivocarnos todos. Esta es una paciente femenina de 30 años de edad que es conocida por hipertensión arterial desde hace 5 años, secundario que hizo glomerulonefritis. Está en tratamiento actual con enalapril, 20 miligramos 2 veces al día. Recuerden que, como les acabo de mencionar, en falla renal secundaria y para prevenir Cuando yo venga y le el diga enalapril es uno de los fármacos más recomendados. Entonces, esta paciente joven, hace 5 años hipertensa por glomerulonefritis, usa enalapril 20 miligramos 2 veces al día y amlodipina 10 miligramos. Disculpen, por favor, los que tienen el audio activado, que lo desactiven, por favor. Gracias, Ronald. Acude a la consulta externa por amenorrea de 3 meses. Tiene un gran index positivo, o sea que está embarazada, ¿verdad? Lo más obvio. Y tiene signos vitales de 120-89, frecuencia cardíaca de 90. Aquí un error, ¿verdad? Aquí es pulso de 90 también y frecuencia respiratoria de 16. ¿Cuál sería la opción terapéutica que ustedes recomendarían a esta paciente? Si no hay algún voluntario, pues voy a empezar a preguntar de los que están conectados sin pena.
todos estamos con derecho a equivocarnos. ¿Algún voluntario que se atrevería a dar una recomendación terapéutica? Si no, vamos a ver aquí. Fernando Chinchilla. Fernando Chinchilla, ¿qué recomendación se le ocurre a usted que se le puede dar a esta paciente? Hay que dar algún IECA o ARA2, pero no un bloqueador de los canales de calcio. Recuerde que está embarazada probablemente, ¿verdad? Entonces ella ya está con un YECA. Ya está con un YECA 2 veces al día, está con amlodipina, pues aparentemente está bien controlada, pero está embarazada. Entonces la pregunta es, ¿la dejo con el mismo tratamiento? ¿Le modifico el tratamiento? ¿Únicamente le bajo Sin la usar dosis? alfametildopa, entonces. Entonces, ¿quién participó? ¿Cuál es su nombre? Danelia. ¿Quién dijo alfametildopa? Alfametildopa no está mal, ¿verdad? No está mal. Entonces, como alguien mencionó ahí, lo que podemos hacer con esta paciente es continuar la amlodipina, porque los calcioantagonistas son fármacos tolerados en el embarazo y hasta cierto punto seguros. Veo que en el chat alguien, Robin, comentó, debe cambiarse los antihipertensivos que sean contraindicados en el embarazo. Muy bien, Robin García. Debe quitarse los YECAS. Entonces, esta paciente le quitamos el enalapril, le dejamos la amlodipina, le podemos agregar un beta bloqueador a dosis intermedias, alfa-metildopa a dosis intermedias, y la recomendación sería no usar el YECA, quitarlo, no dar ARA2 y tampoco dar diuréticos. ¿Alguien tiene alguna idea de por qué no iniciamos un beta bloqueador a dosis máxima ni Aldomet a dosis máximas, a pesar que la paciente está con enalapril a dosis máxima? ¿Alguien se le ocurre? Le regalo una granita a la persona que conteste. Es fácil ustedes. Recuerden que la paciente está embarazada y parte de los efectos fisiológicos en el embarazo es caída de las resistencias vasculares periféricas inducidas por la progesterona. Entonces, más bien ustedes pueden comprometer la circulación útero-placentaria por disminuir la presión arterial de manera muy abrupta. Entonces, aquí, ¿qué sería? Indicarle dosis intermedias de un beta bloqueador o de alfa-metildopa y volver a ver la paciente en 2 a 4 semanas para valorar si va a ocupar un ajuste de su tratamiento. Porque a medida va progresando el embarazo, la progesterona lo que hace es que promueve las caídas de las resistencias musculares y con eso optimiza un control de la presión arterial. Sé muy bien a las personas que comentaron en el chat, ¿verdad? Y que me preguntan si podrían usar la Betalol. Yesenia, si podría usar la Betalol, pero salvo que sea una preeclampsia severa, debería usar la Betalol. Si no, pues hay la Betalol vía oral también, pero no hay mucha disponibilidad de monturas, igual que la hidralazina. Entonces, en este escenario, ¿qué es lo correcto? Quitar el YECA, agregar amlodipina, continuar con amlodipina 10 miligramos, agregar un beta bloqueador como bisoprolol 5 miligramos, nebivolol 5 miligramos, atenolol 50 miligramos, o agregar alfa-metildopa 250 miligramos 2 veces al día o 3 veces al día, pero no la dosis máxima de Aldomet. ¿Alguien sabe la dosis máxima de Aldomet? Es importante que ustedes siempre manejen la dosis máxima de los medicamentos. ¿Alguien sabe la dosis máxima de Aldomet, de alfa-metildopa? Son 2 gramos, ¿verdad? 2 gramos al día, esa es la dosis máxima de Aldomet, o sea, 500 miligramos cada 6 horas. Bien, continuando, tengo ese siguiente escenario. Tengo un paciente de 58 años de edad, conocido por hipertensión arterial desde hace 10 años. Refiere que hace un año abandonó tratamiento debido a que por cuestiones de transporte no ha podido movilizarse al centro de salud. Este es un problema grande que nos ha dejado la pandemia.
Ahorita ya se ha tolerado un poco más, pero a inicios de año, en enero, eso era terrible, terrible, terrible. Porque teníamos pacientes que llevaban 9 meses sin medicamentos porque las consultas externas estaban cerradas. Pero bien, masculino de 58 años, 10 años de ser hipertenso, hace un año abandonó tratamiento porque no tiene transporte y se ha sentido de manera regular, con visión borrosa, cefalea occipital y tinnitus. Al examen físico presenta una presión arterial de 200, 120, presenta frecuencia cardíaca y pulso de 90, frecuencia respiratoria de 16 y saturación de 98%. ¿Algún voluntario de qué opción terapéutica le podría dar a este abuelito? ¿Algún voluntario? Vamos a ver. Pueden comentar en el chat ustedes. Si no, le vamos a preguntar a Rosa Flores. Rosa Flores, ¿qué hubiera hecho usted con este paciente si lo hubieran llamado para consultarle o si llega a su consultorio? Iniciar tratamiento, pero con amlodipina. Bueno, y reiniciar tratamiento con amlodipina. ¿Cuántos miligramos le daría de amlodipina? Le daría 2.5, le daría 5, le daría 10. Vamos a ver el chat, dice usar ARA2, dice es una urgencia hipertensiva, estamos de acuerdo. Robin, ¿por qué consideras que es una emergencia hipertensiva? Robin comentó en el chat que él considera que es una emergencia hipertensiva. ¿Por qué consideras que es una emergencia hipertensiva? Está bien la amlodipina, ¿verdad? 10 miligramos, pero aquí es como uno de los escenarios más fáciles, porque ustedes tienen todo el arsenal para poder decidir qué van a usar. Me parece bien la amlodipina porque en los pacientes de la tercera edad generalmente tienen mayor grado de aterosclerosis. Entonces, cuando tienen edades mayores a 55 años, ya la aterosclerosis, eso condiciona a que los antagonistas sean una buena opción terapéutica. Entonces, yo les recomiendo que se adapten a la guía y la guía lo que dice es que con esa presión arterial, lo que ustedes deberían hacer es iniciar doble terapia farmacológica. Entonces, yo le iniciaría en Alapril 10 miligramos 2 veces al día o 20 miligramos 2 veces al día más amlodipina. Perfectamente pueden usar amlodipina 10 miligramos con atenolol 100, pueden usar diurético tiacídico con lo que es enalapril. Eso ya queda a decisión de ustedes y como les comento, es fácil esto porque ustedes tienen todo el arsenal. Cuando hablamos de una emergencia hipertensiva con órgano de choque y sistema nervioso central, porque alguien consideró que es una emergencia hipertensiva porque tiene cefalea y visión borrosa, eso es característico de una urgencia hipertensiva. Lo que nosotros necesitaríamos para ver si realmente tiene algo más como una hemorragia o un evento isquémico sería una tomografía cerebral, pero la visión borrosa, el tinnitus, el vómito y la cefalea generalmente son características de la urgencia hipertensiva, siempre y cuando no haya fluctuación del estado de la conciencia. Entonces, ¿qué podíamos hacer con este paciente? Pues lo que ustedes ya dijeron y que le hemos compartido. Idealmente, según la guía, pues sería iniciar captopril o clonidina vía oral para manejar la urgencia. ¿Y cuál es nuestra realidad? Pues nuestra realidad es que no tenemos captopril, nuestra realidad es que no tenemos clonidina. Entonces, ¿qué nos queda? Irbesartán, amlodipina 10 miligramos, atenolol 100 miligramos, hidroclorotiazida 25 miligramos, enalapril 20 miligramos. Podemos hacer combinaciones de estas siempre y cuando no combinemos yecas con ARA2 porque dan más incidencia de lesión renal y dan más incidencia de hipercalemia. O sea que aquí podríamos combinar irbesartán con amlodipina, irbesartán con atenolol, irbesartán con hidroclorotiazida, enalapril con amlodipina, enalapril con atenolol, enalapril con hidroclorotiazida, amlodipina con hidroclorotiazida. Eso ya les queda a la elección de lo que a su centro de salud o donde ustedes estén trabajando tengan disponibilidad. Hay buenas moléculas que el paciente generalmente las compra. Estamos hablando del olmesartán, estamos hablando del candesartán, que son superiores al irbesartán,
porque el irbesartán es el fármaco, es como de los ARA2, el que tiene menor evidencia científica para poder revertir el riesgo cardiovascular inducido por la diabetes concomitante por una hipertensión mal controlada. ¿Hasta César, el una momento tienen pregunta. alguna pregunta? Una pregunta. Diga. En cuanto al uso de valsartán, ¿ya se descartó totalmente o hay alguna marca en específico que se puede utilizar? No, de hecho el valsartán, riesgo cardiovascular y riesgo de enfermedad cerebral vascular, valsartán es fármaco de nivel 1A. Ok. 1A. Es decir, esto es algo importante que usted acaba de mencionar. Si el paciente puede comprar medicamento, ofrézcanle lo mejor. Y lo mejor son las moléculas originales. Hablamos de moléculas originales de valsartán, de candesartán, de telmisartán, de olmesartán, y pues sería lo mejor, ofrézcanle lo mejor. No quiero mencionar casas farmacéuticas para evitar conflicto de interés, pero lo mejor es que el paciente pues compre su molécula original, porque sabemos que la calidad de nuestros medicamentos a veces no es la mejor, y por eso de entrada en ese escenario es mentira que con un fármaco se va a controlar. Inicien con una combinación, siempre y cuando no combinen enalapril con irbesartán, es decir, no combinen yecas con ARA2. Así es, porque hay más riesgo de lesión renal, hipercalemia y angioedema. ¿Tienen alguna pregunta de urgencia hipertensiva? ¿Qué valores de PAM utilizamos? Tomamos en consideración la PAM, ¿verdad? También. Es decir, 180 de sistólica o 120 de diastólica, eso ya me cataloga una crisis hipertensiva. ¿Tiene órgano de choque? Es una emergencia. ¿No tiene órgano de choque? Es una urgencia hipertensiva. ¿Cuánto voy a bajar la presión arterial? Pues al menos el 25% de lo que el paciente tenía. ¿Cuál es la primera estrategia terapéutica? Que el paciente esté en un cuarto oscuro, cosa que no tenemos en nuestra emergencia, ¿verdad? Si tiene dolor, calmar el dolor. Si tiene ansiedad, calmar la ansiedad. Si está desesperado, tratar de darle un ansiolítico. Si tiene retención urinaria por una sonda obstruida, desobstruirlo, porque hay que tratar de corregir la causa secundaria que me está conllevando a una urgencia hipertensiva, aparte del abandono de tratamiento y en la transfusión alimentaria, que es una de las principales. Cuando hablamos de una emergencia hipertensiva, pues ya es un poco más compleja la situación, porque aquí ya involucra lesión orgánica a nivel del sistema nervioso central, involucra lesión orgánica a nivel de afectación renal, a nivel de corazón, de grandes vasos y de pequeños vasos. Sistema nervioso central, cuando hablamos de órgano de choque, es un hito isquémico, un hito hemorrágico, encefalopatía hipertensiva, que es un diagnóstico de descarte, y la leucoencefalopatía posterior reversible, que también es un diagnóstico de descarte. A nivel renal hablamos de lesión renal aguda o agudización de una lesión renal crónica incipiente. A nivel de corazón hablamos de isquemia, es decir, síndrome coronario agudo. Hablamos de insuficiencia cardíaca, hablamos de disfunción valvular. A nivel de grandes vasos, la disección aórtica, que es como la enfermedad representativa de la afectación de una emergencia hipertensiva, y afectación de pequeño vaso, pues retina, y lo que es la hemólisis microangiopática o hipertensión maligna. ¿Cuál es la evaluación inicial en una emergencia hipertensiva? Pues debe incluir mediciones de presión arterial en ambos brazos, auscultación pulmonar y cardíaca, auscultación de la arteria renal buscando soplos y causas secundarias, evaluación neurológica continua y realizar un fondo de ojo siempre y cuando esté disponible. El electrocardiograma y las enzimas cardíacas son parte de la evaluación en todo paciente que tiene una urgencia, una crisis hipertensiva y que viene por dificultad respiratoria y dolor. Entonces, ¿qué deben hacer ustedes con este paciente? No lo pueden despachar si el paciente no, si se queja de disnea y de dolor torácico. Es importante medirle lo que es las enzimas cardíacas y realizar un electrocardiograma. Ecocardiograma, si sospechamos que tiene insuficiencia cardíaca o un síndrome aórtico agudo. Estudios radiológicos, pues una rayos X de tórax, una tomografía de tórax si sospechamos de que tiene una disección aórtica, tomografía cerebral si está convulsionando, si está focalizado, si tiene anisocoria, hemograma, los electrolitos y la creatinina y el ego, buscando lo que es anemia hemolítica microangiopática y también órgano de choque a nivel renal. Y el dímero D, pues si sospechan disección aórtica, hay un estudio muy bueno
donde demostró que un dímero D negativo en la sospecha de disección aórtica a las 6 horas del inicio del dolor, si ese está menos de 500, pues tiene un valor predictivo de casi el 95% para descartar una disección aórtica. Como sospechan una disección aórtica, pues aquel paciente que llega con dolor torácico, que probablemente tiene una colagenopatía, alguna enfermedad reumatológica, dolor torácico a nivel retroesternal o interescapular, súbito, intenso, con asimetría de pulso y un soplo sugestivo de una insuficiencia valvular, tipo insuficiencia aórtica, que merita que se está disecando hacia lo que es la válvula aórtica y es característico de una disección aórtica. Idealmente, el paciente debe estar ingresado en una unidad de cuidados intensivos, necesitamos monitoreo invasivo a nivel de una línea arterial, eso lo hacemos en el hospital escuela, lo hacemos en la UCI del hospital escuela, en la unidad de cuidados intensivos del Instituto Hondureño de Seguridad Social, ya tenemos líneas arteriales, les colocamos líneas arteriales al paciente y hacemos monitoreo. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, puede haber una variabilidad de la toma con el esfingomanómetro normal, con un monitoreo invasivo de hasta 50 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica y hasta 30 de la presión arterial diastólica. Seleccionar el antihipertensivo según una lesión orgánica. Si alguna vez en algún examen o en la vida le llegan a preguntar como cuál es el fármaco intravenoso más universalmente utilizado para las emergencias hipertensivas, es el abetalol. El abetalol le pega a casi todo. Sistema nervioso central, renal, corazón, grande vaso, el abetalol. Porque hay otros que no los pueden usar en todos los escenarios. Por ejemplo, los vasodilatadores tipo nitroglicerina están contraindicados en los pacientes con eventos hemorrágicos. Y así como el enalapril está contraindicado, ¿verdad? Y el enalaprilato está contraindicado en pacientes con emergencia hipertensiva con órgano de choque a nivel renal que se manifiesta por hematuria, microhematuria, macrohematuria, proteinuria y anemia hemolítica microangiopática. Pero el universal de todos, la abetalol. Pero hay ciertos escenarios clínicos que se benefician de uno u otro. Por ejemplo, el paciente tiene una emergencia hipertensiva con órgano de choque corazón, yo le debo dar nitroglicerina, porque la nitroglicerina también tiene un efecto vasodilatador venoso que favorece la perfusión coronaria. Establecer metas de presión arterial según la lesión orgánica, pues eso ya depende de la afectación que el paciente vaya a tener, ¿verdad? Pero siempre en promedio es reducir al menos el 25% de la presión arterial que el paciente tiene en un promedio de 1 a 2 horas. Este es un caso clínico ya de un hospital, ¿verdad? Para los que están en hospitales o si alguna vez llegan a ver un caso similar. Este es un paciente masculino de 65 años de edad, fumador. Estos casos les pueden venir en cualquier escenario de la vida. Ojo, si alguna vez, porque sé que hay muchos médicos generales, quieren aplicar a un posgrado, créanme que los casos son muy parecidos a los que yo les traigo, independientemente del lugar donde ustedes se vayan. Honduras, México, Estados Unidos, España, donde sea, pues son casos muy similares. Paciente masculino de 65 años de edad, fumador, acude por dolor súbito de 60 minutos de duración, retroesternal, intenso, vómito y aforesis. Fue operado de la próstata hace 15 días en el EU. El paciente pues tiene presión arterial de 220-120, frecuencia cardíaca de 98, pulso de 98, tiene un ritmo cardíaco irregular, no tiene soplos, tiene crépitos bilaterales, tiene incrustación leve y la rayos X que tiene pues datos congestivos. ¿Qué diagnóstico se les ocurre a ustedes con esto? Se les ocurre una disección aórtica, se les ocurre una tromboembolia pulmonar, se les ocurre un neumotórax, se les ocurre un síndrome coronario agudo. ¿Qué se les ocurre? ¿Algún voluntario puede comentar al chat o puede abrir su micrófono? A mí se me ocurre un síndrome coronario agudo. Muy bien. Kevin, es un síndrome coronario agudo. Si ustedes se fijan, aquí está elevado el ST. Miren el puntero, aquí. Recuerden que el ST debe ser isoeléctrico, ¿no? Aquí inicia, acá, bueno, acá inicia en el QRS, entonces luego cae a una línea isoeléctrica. Pero si ustedes se fijan acá, el ST está elevado. Miren, aquí está elevado en derivación B4, aquí está elevado en derivación B5, insinuado ahí en ciertas derivaciones de B6. Entonces lo que el paciente tiene es una emergencia hipertensiva con órgano de choque corazón secundario a un síndrome coronario agudo tipo infarto agudo del miocardio
con elevación del segmento ST. ¿Qué fármaco le hubiera dado a este paciente, Kevin? Un beta bloqueador. Un beta bloqueador es una excelente opción, ¿verdad? Y también, pues, la nitroglicerina. La nitroglicerina, ¿por qué? Porque aparte de que el paciente va a mejorar su sintomatología anginosa como tal del dolor, también favorece una reducción más controlada de la presión arterial. Pero perfectamente pudimos haber usado la betalol, esmolol o metoprolol. ¿Cuál es la meta? Disminuir la presión arterial sistólica al menos de 140, pero mantener la presión arterial diastólica por arriba de 60. Porque recordemos que el corazón se perfunde durante la diástole. Entonces, no es favorable reducir la presión arterial diastólica a menos de 60 porque puede comprometer la circulación coronaria. Este es el típico paciente para los que están conectados del sistema 911 que llega a la emergencia. Es el paciente prototípico. Es una paciente de 57 años de edad, conocida por hipertensión arterial, diabética, que es encontrada en el baño de su casa de habitación inconsciente. La paciente no responde a estímulos verbales y tiene restos alimentarios en su boca. Esto ya me orienta que la paciente pudo haber vomitado, pudo haber convulsionado, durante el vómito con alteración de la conciencia pudo haber broncoaspirado y pues llaman al 911, el 911 la va a traer, la reciben en emergencia y la reciben con Blackout de 9, presión arterial de 260/130, frecuencia cardíaca y pulso de 110, respiratoria de 28, un electro normal. Me puso el ventilador, Alana. Negativas, tiene cardiomegalia y no tiene datos congestivos y tiene esta tomografía. ¿Algún voluntario Por para leer ahí favor, la tomografía? disculpen, por favor, los que tienen conectado el micrófono lo desactiven porque interrumpen. Tenemos esta TAC. Evidentemente, pues, primer diagnóstico, emergencia hipertensiva con órgano de choque, sistema nervioso central. Recuerden, cuando hablamos de un órgano de choque, sistema nervioso central, cuando hay alteración de la conciencia, cuando hay convulsiones, cuando hay focalización, cuando hay anisocoria, cuando hay tendencia al sueño, estupor. Porque lo característico de una urgencia es cefalea, visión borrosa y vómitos. Eso es habitual de una urgencia. Urgencia bioral, tratamiento, emergencias intravenosas. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos una tomografía. En la tomografía, lo que se ve blanco se denomina hiperdenso, lo que se ve negro se denomina hipodenso y lo gris, pues, es isodenso. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos esta área hiperdensa que irrumpe hacia ventrículos laterales, cuerno anterior de ventrículo lateral, cuerno posterior de ventrículo lateral derecho, izquierdo posterior, y ya pues en estos cortes coronales también se observa que la paciente tiene varias áreas hemorrágicas, o sea, un hematoma intraparenquimatoso con irrupción a ventrículo. Este paciente, como es una emergencia hipertensiva con órgano de choque, sistema nervioso central, secundario a un hematoma intracerebral con irrupción a ventrículo. ¿Algún fármaco que se les ocurra administrarle? ¿Le darían furosemida intravenoso? ¿Alguien le daría furosemida intravenoso? ¿O alguien le daría, perdón? No, furosemida no, disminuiría el flujo muy rápido, para empezar. Y, y lo que más necesita la masa encefálica sería oxígeno en ese caso. O sea, no bajarle de un solo porque la hipotensión le iba a dañar. Bueno, hay que bajarla rápido, ¿no? Solo que en 1 o 2 horas establecemos metas. No es que yo quiero una presión de 120/80 tampoco. Sí. Pero sí queremos metas y ese paciente está sangrando. Y en los pacientes con sangrados somos agresivos, pero con monitoreo continuo. Lo que vos tenés toda la razón. Yo no quiero a este paciente en 120/80 porque es contraproducente. Voy a comprometer todavía más la perfusión intracerebral. Pero entonces yo tengo que bajar al menos el 25% en 1 hora. La opción aquí, pues, la betalol. Como les mencioné, la betalol es uno de los fármacos más nobles y más indicados. También nicardipino, clevidipino y nitrocruciato de sodio.
Aquí contesto tu pregunta, mira. Siempre debo mantener la presión arterial entre 140 y 150 de sistólica. Y si existe un hematoma grande o signo de una hematoma intracerebral importante, podemos ser permisivos hasta 180 de sistólica para no comprometer la perfusión de esa área que también está sufriendo por el efecto de masa del sangrado. Nunca, jamás reducir la presión arterial por abajo de 140 milímetros de mercurio. Este es el paciente prototípico que me llevan a la emergencia, ¿verdad? César, Entonces, una pregunta, doctor. Y en el caso de los regionales, en los cuales algunos solo se en cuenta alaprilato, con alaprilato, sí, en alaprilato. siempre y cuando no haya lesión renal. Siempre y cuando no haya lesión renal o hipercalemia. En alaprilato sería una opción terapéutica. No furosemida. La hidralacina es como que podrían usarla si no tienen otra opción, pero en estos escenarios, por ejemplo, de hematomas no se recomienda porque la hidralacina tiene un efecto vasodilatador arterial. Entonces puede producir una caída muy brusca de la presión arterial que al final comprometa todavía más la oxigenación intracerebral y todavía pues exacerbe un cuadro de paciente que ya cursa con una lesión orgánica como tal secundaria del sangrado. Pero los regionales que tenemos, enalaprilato, bueno, denle enalaprilato, ¿verdad? Pero es una emergencia hipertensiva. ¿Hay que darle vía oral? No, en su momento se le va a dar, pero lo que ocupamos es intravenoso. Lo ideal, la betalol. No tenemos la betalol, o el paciente lo puede comprar, ustedes no saben si su familia puede comprarlo. Siempre ofréjale lo mejor al paciente, independientemente de donde ustedes estén, porque ustedes no saben si el paciente es capaz de comprar. Entonces, lo ideal hubiera sido la betalol, no tenemos la betalol, enalaprilato. Este paciente, pues una paciente femenina, hipertensa, llega por disarte rápidamente progresiva, en mi pareja de 6 horas de evolución, tiene Glasgow de 15, presión arterial de 210 sobre 100, frecuencia cardíaca normal, respiratoria normal, electro normal, troponina negativa, rayos X normal, creatinina normal. ¿Qué fármaco le darían? Pues eso es según la estrategia que se va a tener. Por ejemplo, ya tiene un infarto cerebral, ya no es candidata a repercusión, si hay o no más órganos de choque, y pues los mismos fármacos cognitivos hemorrágicos. O sea, primera elección, la betalol. Pero aquí hay que tener cuidado, y eso yo creo que es algo nuevo para ustedes. En pacientes que tienen un infarto cerebral y que el único órgano de choque es sistema nervioso central secundario a un hematoma, no un sangrado. Por ejemplo, esta paciente que tiene un hematoma y que su único órgano de choque es sistema nervioso central, perfectamente podemos ser permisivos y no hacer modificación alguna hasta pasar las 48 horas, siempre y cuando la presión arterial se mantenga por debajo de 220-120. Es decir, es la única emergencia hipertensiva donde yo puedo ser permisivo hasta 48 horas, siempre y cuando la presión arterial esté por debajo de 220-120, para no hacer únicamente nada más que vigilar y en 48 horas iniciar los descensos paulatinos de la presión arterial. Porque se demostró que al bajarle a los ictus isquémicos, ojo, los regionales, cuando le bajan mucho la presión arterial a los ictus isquémicos, ustedes lo que ocasionan es que el área de penumbra, es decir, el área que no está 100% infartada, se termine infartando por la hipotensión. Entonces, ojo, pueden ser permisivos hasta 48 horas, siempre y cuando sea isquémico y la presión arterial esté por debajo de 220-120. O sea que tiene 200-100, tranquilo. Nadie les puede alegar que lea, es decir, nadie que sepa, les puede alegar de que con esa presión ustedes únicamente van a vigilar 48 horas y en 48 horas para mejorar el pronóstico del paciente, ahí es donde ustedes inician a bajar la presión arterial. No dar vía oral, no dar furosemida, hidralacina no sería una opción porque es muy impredecible la vasodilatación que causa. Primera línea, la betalol, ustedes no regionales, enalaprilato y pues referir si no tienen servicio de neurología. Este es el último caso que les traigo. Es una paciente de 45 años de edad, conocida por hipertensión arterial, quien desde presenta abandono de su tratamiento y acude por
disnea rápidamente progresiva en 3 días. Ingurgitación yugular, crépitos, presión arterial de 250 a 140, satura 81%. No van a decir que es COVID, ¿verdad? Porque ahora que hay COVID, ahí parece que ciertos colegas que hemos olvidado que existen otras enfermedades y que lo habitual que ha existido cuando no había COVID, pues está presente, ¿verdad? De satura, porque está congestiva probablemente. Tiene frecuencia cardíaca y pulso de 80, respiratoria de 36, creatinina de 3.5, BUN de 108, sodio en 127, potasio en 7.5, tiene hematuria, tiene proteinuria, tiene troponinas en 146 para un corte de 40, tiene un fondo de ojo que pues la paciente no colabora y no se le puede hacer. ¿Alguien se atreve a decir el diagnóstico? Un edema agudo de pulmón. Un edema agudo de pulmón es un buen diagnóstico. Pueden ser un poco más finos porque hay más cosas ahí que ustedes podrían captar. Estamos todos de acuerdo que es una emergencia hipertensiva. Todos. ¿O hay alguien que considera que no es una emergencia hipertensiva? Todos, ¿verdad? Que es una emergencia hipertensiva. Estamos de acuerdo que el órgano de choque es corazón y que el órgano de choque es riñón. Porque tiene una lesión que probablemente es aguda, tiene hematuria, tiene proteinuria. ¿Y qué opinan de las troponinas en 146 para un corte de 40? ¿Alguien consideraría que está infartado esta paciente? Está infartadísimo. ¿Alguien considera que está infartada? ¿Y por qué? ¿Alguien? ¿Un voluntario? Si les preguntan eso en el examen, ¿qué responderían? ¿Está infartado o no está infartado? Sí está infartada. Ok, si está infartada, dice Edwin. ¿Quién dice que no está infartada? Yo digo que no está infartada. Kevin, ¿por qué decís que no está infartada? Pues yo no veo cambios en el electro que me hagan pensar que está infartada. Y si te digo, Kevin, que la primera manifestación electrocardiográfica de un infarto de miocardio son las ondas T hiperagudas que tiene la paciente. Y si te digo que existe el infarto sin elevación del segmento ST, donde lo único que podemos tener es ondas T hiperagudas. Es decir, Kevin tiene razón. Kevin tiene razón. Especialmente en mujeres. Son sensitivas también, pero ok. Eso fue lo que me generó. Lo de las ondas T hiperagudas es especialmente en mujeres es un poco más frecuente. Y aparte, miren cuánto tiene de potasio. 7.5, sí. Las ondas T hiperagudas, que están hiperagudas, ¿verdad? Hasta la onda T del electro, son las características esenciales o principales de una hipercalemia. Todos estos casos, estos 4 casos, son casos reales de la emergencia de medicina interna del Hospital Escuela y del ISSSTE. Casos reales de nosotros, que yo como residente he captado y que los documento para cuando se den estos escenarios de poderlos compartir y discutir. Son casos que ustedes mismos refieren de centros regionales o que son pacientes que son llevados del 911 o de centros de salud. Entonces, es una emergencia hipertensiva con órgano de choque, corazón y riñón. Está infartada. Les voy a explicar algo. Hay causas no isquémicas que elevan las troponinas, es decir, causas que no obedecen a infarto y que me van a elevar las troponinas. ¿Cómo ser? Los pacientes con enfermedad renal crónica, los pacientes con arritmias, los pacientes en ICC, la tromboembolia pulmonar, un paciente que se le dio cardioversión eléctrica, que se le dio compresiones torácicas. Estos pacientes van a andar troponinas positivas toda su vida probablemente. Entonces, ¿qué se hace aquí? Pues la pregunta del millón es aquí, ¿tuvo dolor, señora, o no tuvo dolor? Porque yo puedo asumir que la falla cardíaca es consecuencia de que la paciente tiene una hipertensión arterial no controlada
y que la hipertensión arterial no controlada me llevó a falla cardíaca y que la falla cardíaca me llevó a edema agudo de pulmón y que la falla cardíaca me hizo un cardiorrenal tipo 1, pero eso es asumir. Entonces yo pregunto si tuvo dolor, porque esa es la pregunta del millón, porque el infarto, por definición, salvo ciertos escenarios como los ancianos y los diabéticos, el infarto tiene que haber dolor torácico. Si no hay dolor torácico, difícilmente es un infarto, salvo pacientes de tercera edad y pacientes diabéticos que tienen neuropatía y que su umbral de dolor está más elevado. Entonces nos quedamos con que es un edema agudo de pulmón. Edwin Turcios, ¿utilizarías enalapril en esta paciente? No, por el riñón. Enalaprilato. No, ¿Por qué no? por la lesión renal. Por la lesión renal y porque tiene hipercalemia. Ajá. ¿Utilizarías la betalol en esta paciente, Kevin? La betalol. No. ¿Por qué no utilizarías la betalol? Ajá, pues, bueno, es que la frecuencia cardíaca en 80 y si una ICC agudizada, me hace dudar más en un beta bloqueador. Exacto. Entonces, aquí como que la betalol, no. La moraleja que es que no todos los medicamentos son para todos los pacientes. Si ustedes estratifican el riesgo, si ustedes eligen el fármaco según el escenario clínico. Y aquí, como Kevin bien dijo, la frecuencia cardíaca de este paciente, y aparte que está en ICC y en el agudo de pulmón, no se recomienda beta bloqueadores porque ustedes lo que van a hacer es bloquear la respuesta miocárdica y van a congestionar más al paciente. Entonces, la primera elección aquí hubiera sido nitroglicerina, nitroprusiato de sodio, furosemida y morfina, que son los medicamentos que ustedes tienen en los hospitales regionales o en los centros de salud. Pues tienen meperidina, que es un análogo de morfina, tienen furosemida, pero lo ideal es nitroglicerina. ¿Cuánto se recomienda reducir la presión arterial? Pues disminuir la presión arterial sistólica, aquí sí, por debajo de 140 milímetros de mercurio la presión arterial sistólica. Esta diapositiva yo se las puedo compartir, ¿verdad? Este paro no lo voy a discutir, pero se lo voy a compartir solo para que ustedes sepan que según la indicación, pues se recomiendan diferentes fármacos de la emergencia hipertensiva. Eso se lo puedo compartir, solo me escriben, les voy a dejar mi correo al final y me escriben y yo se los reenvío. Y aquí viene la pregunta, es decir, tengo al paciente con emergencia hipertensiva, entonces, ¿cuándo le inicio los fármacos vía oral? Fármacos vía oral se inician 6 a 12 horas posterior a iniciar el tratamiento IV. Es decir, que no es que lo van a tener todos los días, van a tener 10 días con nitroglicerina en infusión, 10 días con la betalol en bolo, 10 días con hidralazina. No, inician un tratamiento IV y a las 6 a 12 horas posterior al inicio IV, ustedes inician ya conjuntamente el tratamiento vía oral. ¿Para qué? Para ir descendiendo los requerimientos de tratamiento intravenoso. ¿Qué pasa, por ejemplo, si aquella paciente que les mostré del hematoma intracerebral con irrupción a ventrículo, que me llegó muy hipertensa, le administro la betalol y en una hora la paciente tiene 90, 60 de presión arterial? Eso tampoco es bueno, ni la presión muy alta, ni la presión muy baja. Entonces aquí pues el primer paso es omitir el antihipertensivo intravenoso. Se puede administrar una carga de líquido siempre y cuando el paciente no esté congestivo y pues se puede iniciar apoyo vasopresor. Porque recuerden que la presión arterial baja no es buena, ni la presión arterial muy alta tampoco es buena. Hay escenarios especiales que eso se los quiero comentar brevemente ya para terminar. Y los escenarios especiales son, por ejemplo, los pacientes de raza negra. Estos pacientes de raza negra generalmente se benefician de usar diuréticos tiacídicos y se benefician de usar antagonistas del calcio tipo amlodipina y nifedipina.
¿Por qué los pacientes de raza negra se benefician de usar estos medicamentos? Porque son hiporreninémicos. Receptores. Su mecanismo de regulación de presión arterial en algunas ocasiones no tiene que ver, no obedece al eje renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, pacientes de raza negra, ustedes pueden optar por administrarles amlodipina y también administrarles lo que es diuréticos tipo diuréticos acídicos. Otro escenario, el paciente diabético que debuta con hipertensión arterial. Lo mejor que ustedes pueden hacer por ese paciente es iniciarle un YECA o un ARA2, porque con eso ustedes disminuyen la incidencia y la progresión hacia una nefropatía diabética terminal, porque los YECAs y ARA2 por excelencia disminuyen la microalbuminuria y la hiperfiltración. ¿Cuál es el Pregunta, efecto César. adverso más frecuente que el paciente con un YECA refiere? Tos. Entonces la tos, ¿qué hacer con la tos? Bueno, hablé con el paciente. Si realmente es intolerable, pues ni modo, cámbienselo. Pero créanme que el beneficio que le brinda el YECA por sobre cualquier efecto adverso como la tos, realmente coste-beneficio o riesgo-beneficio es mejor el beneficio que le da más que el efecto adverso. Otra recomendación que les voy a dar. ¿Qué hacer con ese paciente, por ejemplo, que le voy a poner, vamos a ver, este paciente, vaya, ustedes ya lo tienen, le llegó a su consulta y este mismo paciente, ustedes lo tienen con enalapril 20 miligramos BID, que es la dosis máxima, lo tienen con amlodipina 10 miligramos al día, que es la dosis máxima. Lo tienen con bisoprolol, 10 miligramos al día, que es la dosis máxima. Y lo tienen con hidroclorotiazida, 25 miligramos 2 veces al día. Y le llega la consulta porque tiene presión de 180, 100. ¿Qué van a hacer con ese paciente? ¿Algún voluntario? Son escenarios reales, porque también se define la hipertensión arterial resistente o refractaria. Un viaje todo pagado a Roatán, el que conteste la respuesta correcta. Lo va a financiar Telesan. Un viaje al Infinity en Roatán, un fin de semana. 3 días, 2 noches. Cambiar el enalapril por un ARA2. La potencia es la misma, entonces no sé, no te digo que no, pero no es lo más conveniente porque la potencia antihipertensiva a dosis máxima se comparte, es decir, 320 miligramos de valsartán son equivalentes a 40 miligramos de enalapril en un día, o 320 de valsartán son equivalentes a 32 de cantesartán, a 100 de losartán, a 80 de telmisartán, a lisinopril 40, amlodipina 10. Entonces, por potencia, realmente, pues, básicamente es la potencia de todos casi compartida. Evidentemente, pues, aquí viene algo que es la molécula, ¿verdad? Que no quiero caer en conflicto de intereses, pero la molécula es la molécula. O sea, perfectamente ustedes preguntan al paciente si puede comprar y si puede comprar de una buena casa farmacéutica, es una opción. Vivian contestó adicionar otro diurético. ¿Qué diurético, Vivian? Esa es la respuesta correcta, ¿eh? Adicionar otro diurético. No es adicionar Aldomet, no es adicionar Prazosin, no es subir bisoprolol a dosis que no están recomendadas en la guía. Esa es la respuesta correcta. En ese escenario, lo que prosigue es añadir espironolactona, como contestó Mitzi Medina en el chat. Esa es la respuesta correcta. Entonces, la espironolactona, recuerden que es un fármaco de primera línea contra la hipertensión arterial resistente o refractaria a tratamiento.
¿Cómo se define una hipertensión arterial refractaria o resistente al tratamiento? Pues aquel paciente que tiene 4 medicamentos en combinaciones razonables a su dosis máxima y que al menos incluya un diurético y que a pesar de eso el paciente persista con presión arterial por arriba de 140/90. Entonces, si tienen ese escenario que prosigue, como dijo Mitzi en el chat, agregar espironolactona. 25 miligramos o 50 miligramos una vez al día, porque la espironolactona es el fármaco recomendado para la hipertensión arterial refractaria. Y solo me quedo con esta última diapositiva que ya se los mencioné. ¿Qué hacer con esos pacientes en urgencia? Nunca usar furosemida IV, no usar nifedipina sublingual. Si es una urgencia, pues entonces el tratamiento es bioral. ¿Hasta cuánto tiempo? Hasta una semana pueden tener para controlar la presión arterial del paciente, porque eso se hace de manera continua en la casa. No es necesario un ingreso, ¿verdad? Y perfectamente los pueden manejar en casa. 24, 72 horas, hasta una semana tienen para regular la presión arterial. ¿Qué hacer? Reiniciar medicamentos si abandonó su tratamiento. Si ya lo tomaba, subir a la dosis máxima o agregarle otro. Y si ya toma 2, agregarle un diurético. Si ya está refractario, como el caso que les mencioné, agregar espironolactona. Y si ya nada falla, si ya todo eso falla, pues referirlo a un especialista para valorar otras medidas, como denervación simpática o denervación renal, que en los pacientes pues es una causa que se podrían ver, una técnica que se podrían beneficiar cuando su hipertensión arterial es resistente. Con eso yo creo que ya tenemos suficiente. No sé si alguien tiene algún comentario o tiene alguna pregunta. Si no, pues creo que terminamos, Juan Carlos. Hola. Sí, diga. Respecto al uso de indapamida para el manejo de hipertensión, ¿qué nos podrías dar o qué recomendaciones? La indapamida es un diurético tiacídico que de hecho está recomendado en la guía, ¿verdad? Como fármaco diurético tiacídico que se pudieran administrar a los pacientes con hipertensión arterial. ¿Cuáles son los beneficios de la indapamida? Que te da menos hiponatremia, menos interacciones medicamentosas, se puede dar a una menor tasa de filtrado glomerular y generalmente se tolera bien y se combina con medicamentos, por ejemplo, con YECA, JARA2, beta bloqueo, calcitonistas, lo que querrás. De hecho, la indapamida, los diuréticos tiacídicos que se mencionan en la guía solo son 2, clortalidona e indapamida. Ahí medio la hidroclorotiazida, pero no con mucho respaldo, ¿verdad? Pero si ustedes no tienen acceso a otros fármacos, pues adaptamos a nuestra realidad nacional y la indapamida en un paciente que la puede comprar sería una buena opción terapéutica. Para urgencia, ¿verdad? Y para manejo de presión arterial a largo plazo. A largo plazo. No sé si hay más preguntas por parte de uno de las participantes. Solo darle las gracias también a los compañeros que se conectaron del 911, ¿verdad? Para aprovechar también esta charla y en vista que estamos utilizando la telemedicina y que también ustedes son parte de la telemedicina nacional, a pesar que es de otro sistema, pues creo que es importante que tengamos ese tipo de interacciones. Con Hilda Medina ya nos hemos coordinado y hemos tenido varias pláticas donde como parte del programa de medicina interna les vamos a dar una capacitación, vamos a tener intercambio, charlas académicas, escenarios clínicos reales para que reforzar tal vez las dudas que ustedes tengan y dar nuestra parte de vinculación universidad-sociedad. Entonces van a estar siempre invitados a las charlas que nosotros como posgrado estamos dando
y a mediados de, bueno, a finales del mes de septiembre, mes de octubre, vamos a programar charlas presenciales, escenarios clínicos reales, y siempre pues son invitados a participar, y cualquier duda, ella tiene mi número y se les puede facilitar cuando quieran realizar alguna consulta. Creo que sería bueno que nos explicara cómo hacer un buen monitoreo del paciente que se va a dar, al cual se le va a dar manejo ambulatorio y estarle chequeando la presión para ver si el tratamiento está funcionando. Porque se da bastante el caso de que muchos colegas, para empezar, hacen mal el diagnóstico e inician tratamiento antihipertensivo sin merecerlo. Claro. Entonces, bueno, creo que sería bueno. No sé si estaba desde la primera diapo, Edwin. Aquí, ¿verdad? No. Les puse este escenario porque vos tenés toda la razón. Lo primero que hay que hacer es definir si es hipertensión arterial realmente o únicamente es una hipertensión arterial de bata blanca. Una vez que ya definimos eso, entonces iniciamos tratamiento. Si es una urgencia, el monitoreo se puede hacer cada 48 horas. Depende de la estrategia que hiciste, si le reiniciaste medicamentos, si le sumaste la dosis máxima, le agregaste otro, le agregaste un tercero, le agregaste un cuarto, y esos pacientes los puedes ver perfectamente en 48 horas. Como te digo, 48 horas ya debería haber al menos un control del 25%, sino ver qué está pasando, si está consumiendo otro fármaco, si está consumiendo drogas, si está fumando, si está tomando mucha agua, si está consumiendo mucha sal. Ver todo lo que puede interferir con la administración del medicamento y disminuir su efectividad. Y pues si evidentemente lo está consumiendo bien, el seguimiento es en 48 horas. La moraleja aquí es no correr, sean pacientes, revisen a su paciente, y lo fundamental es el follow-up, el seguimiento. Eso es crucial. 48 horas, luego 48 horas o luego 24 horas. Y ya en una semana el paciente ya debe estar optimizado, sus cifras de presión arterial meta, según la condición clínica que tengan. Pero el seguimiento se hace así, cada 48 horas, luego 48 horas o cada 24 horas, según la disponibilidad, ¿verdad? Y siempre asegurando que el paciente se esté tomando su medicamento y que no tenga otros factores exógenos que, a pesar que se lo tome, están interfiriendo también en el control de la presión arterial, como los factores que ya les mencioné yo. Bueno, si no hay más preguntas, damos por terminada agradeciendo al doctor César Salinas por la oportuna participación de esta excelente presentación del día de hoy. Y bueno, ya que están los compañeros del 911, pues notificarles que también desde Telesan estaríamos trabajando también con un proyecto de salud mental y resiliencia. También la noticia que próximamente será lanzado el curso virtual de autoaprendizaje en telesalud en la plataforma de campus virtual de la OPS, y pues que también, bueno, doctora Hilda, que se ponga en contacto con mi persona para poder seguir participando en este programa de educación virtual continua en salud. Nosotros lo hacemos viernes a viernes, con la participación de diferentes expertos en diferentes temáticas. Así que quedan invitados en este momento. Al final, quien cumple con las algunas normativas que tenemos, pues recibe una certificación por parte de la Facultad de Ciencias Médicas y también por parte de Consalud y Telesan. Así que muchas gracias por la participación de hoy, y pues los esperamos nuevamente el próximo viernes, que vamos a tocar el tema de examen físico orientado a enfermedades reumatológicas, y tendremos de ponente al doctor Francisco Godoy, especialista del Hospital Escuela Universitaria. Así que muchas gracias, feliz fin de semana y nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Excelente exposición.